Voy a hablar específicamente de la biota, de la flora y de la fauna antártica, ¿no? Habíamos dicho que es muy antigua, habíamos dicho que tenía relación con la de otros continentes actuales, cuando estaban unidas, y habíamos dicho también de que la biota era diferente en lo que serían los espacios de tierra, continentales, y en la parte marina. ¿Por qué? Porque la biota marina es muy diversa y la biota terrestre está limitada a lo que serían las costas. Se han encontrado nada más que 3 especies de plantas. Una de ellas es exótica, no es oriunda de la Antártida y ha sido seguramente transportada por el ser humano en alguno de los viajes que se han hecho. Uno de los grupos más representados en la Antártida son las briófitas. Se conocen, y los musgos. Se conocen unas 100 especies de musgos en la Antártida y bueno, esto ha promovido, digamos, también algunas investigaciones en los últimos tiempos en lo que sería la parte terrestre de la Antártida, porque esa diversidad es muy apreciada por los investigadores. Hay ciertos elementos animales que pasan parte de su vida, parte de su tiempo en el agua, en el océano, y parte de su tiempo en tierra. Esos elementos son las focas y son las aves. Si las consideramos como organismos terrestres, deberíamos hablar de ellas en este momento. Entonces, por eso podemos hablar de que existen más de 50 especies de aves y unas 31 especies de mamíferos conocidas que pasan parte de su vida, digamos, en el caso de los mamíferos, en el agua o en la tierra. Otros mamíferos son exclusivamente marinos, obviamente, como las orcas, como las ballenas. Además, hay algas en los sistemas acuáticos en el océano. Y esas algas son muy importantes por lo que decía, porque son los productores primarios y además porque son ingenieros de los ecosistemas marinos, porque proveen hábitat, sustrato para muchas otras especies que viven allí. Hasta el momento se han detectado aproximadamente unas 8.600 especies en total en la Antártida. Y para hablar fundamentalmente de la Antártida, para hablar del océano Antártico, porque como decía, casi toda la vida se registra ahí. El 80% aproximadamente de esas especies son organismos invertebrados. Entre estos organismos invertebrados, muchas especies que son propias de la Antártida, pero como grupos se conocen en otros océanos. Para hablar de estos grupos tenemos que hablar hasta de corales, pero también podemos hablar de poríferos, esponjas, equinodermos, tunicados, moluscos, etcétera, etcétera. Toda esa fauna es altamente diversa y es motivo de estudio permanente de las campañas antárticas científicas.